Hola, buenas noches. Nuevamente este miércoles en política, en Campana Política, haciendo una política social. Y esta vez hicimos una entrevista a través del Zoom con el licenciado en psicología Pablo Melicchio. Hablamos, más de una entrevista, fue una charla por lo que ha sucedido en nuestra ciudad de Campana, donde estamos todos conmovidos y bueno, entonces buscando siempre una respuesta, viendo cómo encontrar un porqué a todo esto, ¿no? En una muerte tan violenta de una joven mujer. Así que hablamos con el licenciado en psicología, hablamos sobre la salud mental, hablamos sobre la violencia que ejercen aquellos varones de manera tan cruel, de los rasgos de una persona violenta, ¿sí? Y también un poquito también de los psicópatas, de los sociópatas. Así que bueno, me gustaría que puedan escuchar a Pablo y, y bueno, cada uno saca sus propias conclusiones, analiza, pero para hacer todo esto debemos informarnos y debemos saber un poquito más. No podemos hablar si no lo sabemos, entonces bueno, lo mejor que hay es poder hablar con este tipo de profesionales que nos va, podemos encontrar, ¿no? Tal vez una respuesta a esto. Lo que se trató también, hablar mucho del tema de la prevención de la violencia, que desde ahí tenemos que partir. Por eso hablamos con Pablo este tema, porque creo que en eso coincidimos, ¿no? Del trabajo desde el nivel inicial para prevenir la violencia, conocer un poco más también de todo este tema. Así que bueno, vamos con Pablo. Estamos con el licenciado en psicología Pablo Melicchio y él también se va a presentar y nos va a contar un poquito su trabajo, y también vamos a hablar sobre el caso, ¿no? Aberrante que ha sucedido acá en la ciudad de Campana, hablar un poco de la prevención de la violencia, de la persona violenta, de los rasgos del violento, del perfil, ¿no? de una persona violenta. Si hablamos de un psicópata o si hablamos de sociópatas, ¿no? Así que bueno, un gusto, Pablo, tenerte acá y bueno, y darme estos minutos, ¿no? Para hacer esta entrevista. No, por favor, Rita, te agradezco la convocatoria. Como bien dijiste, soy Pablo Melicchio, soy psicólogo, también escritor, ejerzo mi profesión en Castelar, en la zona oeste de Buenos Aires, y tengo aparte mucha actividad social. En estos últimos años considero también importante salir del consultorio, por eso nos conocimos a través en un medio que aparecí. Nos conocimos lamentablemente a partir de que me convocaron de un canal para hablar de este aberrante femicidio de tu ciudad. Abrazo a la familia, ¿sí?, de María Alejandra, ¿no?, la víctima del femicidio. Digo lamentablemente porque hubiese sido bueno conocernos en otro contexto, pero igual agradezco que nos conozcamos y esta invitación para, a partir de este caso, trabajar con lo más importante, que es la prevención de la violencia. Así es, Pablo, así es, hablar mucho de este tema que lo necesitamos tanto, ¿no? Ya sea a través de este medio, a través de que vos alguna vez tengas la posibilidad de poder también visitarnos acá en Campana, que creo que necesitamos urgente hablar del tema de prevención a la violencia, ¿sí? Bien. Es tan necesario. Bueno, entonces yo lo que quiero es también poder conocerte, ¿no? Y ver que también nos pueda ayudar y podamos definir un poco, ¿no? Esto que ha pasado, y en cuanto a la persona, a este joven que ha actuado con tanta violencia, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que tenemos que transmitir para quienes
nos escuchen y nos vean, es que la violencia primero es discursiva, primero es simbólica, se construye, ¿sí?, desde el verbo, desde la palabra, es un entramado social con pregnancia en el campo familiar, es decir, primero es social y familiar, en ese entramado sociofamiliar, y cada sujeto que va creciendo en un ambiente social y familiar signado por la violencia y que no tiene la posibilidad de repensar esos discursos, puede pasar que esa violencia se vaya incrementando y pase a niveles ya no tan sutiles, no solo psicológicos, sino que aparezca una violencia ya en el plano físico, ¿no? Y también hay que hablar de esto, Rita, lo que es el patriarcado, el discurso que construyó un machismo que tiene como patas muy claras, ya la tenemos muy estudiada, y que por eso hay que enseñar desde las infancias a desarmar esas masculinidades fallidas, esas masculinidades que tienen que ver con la fuerza física, la fuerza económica, la fuerza sexual, por sobre la mujer, ¿no? Como un intento de tomar a la mujer como un territorio que hay que controlar. Entonces, el femicidio que ustedes acaban de tener, seguramente el asesino en su estructura sociofamiliar causó muchísimo efecto todo esto, al punto tal que él seguramente se fue construyendo en este ser que termina cometiendo este crimen tan violento, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿no? Este chico, al actuar de esta manera, él ya venía con una violencia, ¿no? Por ejemplo, cuando fue al colegio, ¿no? En la casa. Creo que también pienso, ¿no? Cómo no se, no, bueno, acá en Campana ese tema no se habla, no se ha preguntado tan bien, como antes no se miró, ¿no? Cómo este chico llegó Claro, a esta, sí, sí, a esta manera claro, de sí, asesinar. sí. Y mira, Rita, cuando fue el asesino de Texas, que llegó un poco más de información, yo pude salir a hablar a varios medios, en varios noticieros, me entrevistaron y yo decía, lo que teníamos como elementos son suficientes para ir construyendo la figura de un violento o de un asesino. Salvador, paradójicamente, ¿no? se llama este hombre, y decimos a veces chico, ¿no? Y el de Campana tampoco es un chico, ¿no? Es un hombre, ¿eh? Pero ya escuché que varios dicen, no, porque el chico que mató, no, es un hombre que mató, un hombre violento que mató. Salvador, que era un poco más joven, es un poco más joven, era tartamudo de pibito, y a partir de que era tartamudo lo cargaban los compañeros, fue construyendo esas violencias sutiles que aparecen en las infancias, violencias discursivas, no cargar porque alguien es diferente. Este es un mundo en el que la diferencia, en vez de valorarse como lo más importante que tenemos, como nuestro capital como seres humanos, parece que si vos sos diferente, Rita, yo te tengo que cargar por tu diferencia, y cargarte porque usás anteojos, o cargarte porque tu cuerpo es distinto del estereotipo establecido. Empiezan con esas cargadas, y Salvador se fue haciendo un muchacho ensimismado, cerrado. Después, conflictos familiares, una madre adicta, un padre ausente. Ahí ya tenés mucho condimento, ¿no? Entonces, problemáticas sociales, bullying, problemáticas familiares, y ningún tipo de prevención y ningún tipo de tratamiento sobre estas problemáticas. Claro. Fíjate que después él empieza a tener presencias desde las redes sociales, y empieza a construir la figura de que algo va a pasar, pero nadie pudo detenerlo, porque cuesta detener ya una violencia que va creciendo tanto en intensidad. Y termina matando a pibitas y pibitos de la edad que él tenía cuando era cargado. Es decir, de alguna manera vuelve al colegio a vengarse, simbólicamente, ¿cierto? A vengarse de lo que le hacían a él, obviamente con criaturas que nada tenían que ver con lo que a él le pasaba, que eran otras personas, ¿no? Pero a veces esas violencias quedan adentro, como una olla a presión, y después el sujeto que fue violentado, no cuidado, termina siendo un violento también, ¿eh?
Entonces, el caso de ustedes de Campana, si tenemos más información, nunca con ánimo de morbo, ¿no? No es nuestra idea nunca, Ah, sino como la pedagogía, ¿no? Lo que enseña, ¿sí? La psicología forense y toda psicología va tomando las experiencias para después enseñar a que no crezcan las violencias y a trabajar con la salud mental, que es lo que hay que trabajar. Hay mucho descuido en salud mental, Rita. bueno, la salud mental recién después de la pandemia se está teniendo en cuenta. Vos fíjate que la salud mental no se hablaba, no participaba tampoco salud mental. Vos ves alguna reunión, alguna que hablan sobre prevención, cuando ahí tiene que estar salud mental, tiene que haber alguien y no está. Claro, Siempre tiene que estar salud mental y no es porque, lo que pasa que también hay como vos hablas de salud mental es porque, viste, o decís, bueno, hay que ir al psicólogo y ya enseguida, ay, pero yo no estoy loco. todavía hay O mucho tengo que ir al prejuicio. psiquiatra y te dice, ah, pero yo no estoy loco. Y no, porque como yo siempre digo, es estudiar la conducta, el por qué vos tenés esa conducta en clase, el por qué él actúa de esa manera. Entonces a veces necesitamos, así como necesitamos, porque hay una confusión también, viste, con el psicólogo y el psicopedagogo. Entonces vos tenés que siempre explicar, el psicopedagogo es para el aprendizaje y el psicólogo para estudiar la conducta de esa Sí, sí. persona, el por qué ese niño está dentro del salón, está muy retraído, por qué no trabaja en clase, por qué se comporta de esa manera, por qué hace bullying. ¿Mm? ¿Por qué un chico hace bullying? Porque nosotros miramos siempre, el docente mira a aquel chico que sufre bullying. Claro, sí. Entonces, también esa es otra de las maneras. Entonces, la manera más fácil cuando un chico sufre bullying es cámbialo de escuela. Y aquel Mm, que hace bullying, lo estudiamos, miramos de dónde viene, qué es lo que está sucediendo. sí. Mm, ¿Eh? sí, Es sí. lo mismo cuando un chico, nosotros hemos tenido muchos casos de suicidio, y el chico cuando, bueno, se hacen un montón de preguntas, uno nunca sabe, ¿no? El por qué, pero el chico va dejando una huella, Ujú. ¿sí? Y que lo mismo me pasa, creo yo no soy psicóloga, soy una simple docente, lo mismo los chicos que consumen, ¿sí? Alguna Mm, sustancia. También el por qué consume, qué hay ese vacío, por qué ese vacío que él tiene es porque lo lleva a consumir. Entonces, vemos cómo fue su infancia, ¿sí? bueno. Entonces nos falta también un montón de como de un poco más de formación, un poco más de capacitación en los roles que cumplimos, ¿no? De distintos Sí. lugares. ¿Mm? Bueno, pero esto que estás haciendo, que sé que lo haces con mucha dedicación, de entrevistar a un profesional y después hacer circular este diálogo, tiene que llegar. Es decir, no es en vano cuando uno sale a pensar, apuesta a reflexionar. Esta es una sociedad donde cuesta la reflexión, es una sociedad donde cuesta ser críticos. ¿eh? Fíjate que se viralizan las imágenes de violencia. De hecho, la imagen del asesino ahí de Campana también se está pasando todo el tiempo las mismas imágenes, a veces con discusiones que banalizan la situación, donde opinólogos de turno salen a hacer comentarios, y no es lo mismo que poner a gente idónea, no solo a analizar el caso de Campana, sino todo lo que hay, todas las violencias cotidianas. Lo que decís vos es muy interesante. ¿Qué pasa con alguien que empieza a hacer bullying? ¿De dónde viene? Viene de una estructura social y familiar donde se transmite la violencia como resolución de conflictos, ¿sí? En detrimento de la palabra. Lo que está faltando es recuperar el valor de la palabra. La palabra es energía, la palabra sana, y también la palabra puede ser una herramienta para agredir. Yo siempre que doy charlas en los colegios hablo de esto, es decir, la palabra es maravillosa, somos seres simbólicos, las palabras vienen con una carga emocional, energética, simbólica, que hay que explicarle a las chicas y los chicos que cuiden lo que dicen, lo que escriben, ¿no? Las palabras dichas, las palabras escritas. Y Rita, muchos
casos de bullying no tratados son luego femicidas. Exacto. Entonces, hay que tomarse en serio. Cuando vos dijiste, soy una simple docente, permitime corregir. No, no sos una simple docente. Nada más complejo que ser docente. Nada simple. Sos una docente con todas las complejidades que implica hoy la docencia. Y de alguna manera los profesionales que salimos a hablar a los medios, también hacemos de docencia, ¿no? Porque explicar y ayudar a pensar desarma la violencia, ¿no? Cuando apuntamos al uso de las palabras por encima de toda explicación violenta o de todo ejercicio de la violencia. La verdad que, viste, también uno que tiene hijos y todo, hay muchos chicos también, vas hablando del impacto, ¿no? De la palabra, porque de la forma y de la manera que lo decís a veces también causa violencia. Los chicos miran todo eso, ¿no? Y ven, observan los gestos, las miradas, ¿no? Y eso también afecta muchísimo, y muchos chicos lo llevan a eso, ¿no? Del docente. Yo hablo mucho del tema de la educación, Claro. más allá que muchos dicen, sí, pero viene de la familia, pero a veces la familia, al no tener información, ¿sí? Al no tener información, porque al no tener una educación, ¿sí? Creo que también acá hay que trabajar muchísimo los valores humanos, ¿sí? Y Sí. tenemos que saber que los valores humanos, lo principal es la familia, y que después viene el respeto, y de que después está la solidaridad y la empatía, y el trabajo y la educación, y bueno, un montón que hay. Entonces tenemos que enfocarnos a trabajar mucho desde ahí, ¿no? Desde ahí, saber y volver a traer a uno, a la persona, los valores humanos. Yo por ahí también, con respecto a este joven, ¿sí? Él, nosotros también hablamos mucho de los chicos que no querido el embarazo, pero llega a término y luego esos chicos son maltratados, ¿no? Porque al no quererlo durante los 9 meses, pero igual lo tiene, porque ha sucedido y porque ha sucedido con esto del patriarcal, ¿no? Si nosotros nos remontamos a antes, hay casos de que la mujer no tenía ganas de tener relaciones, ¿no? Con su marido, y sí o sí, bueno, quedaban embarazadas. Había maridos que no dejaban tomar, de cuidarse, que la mujer se cuide, porque esto hay que ser realista. Y bueno, esos chicos a veces no queridos, que nacen igual, luego el maltrato ya sea tal vez no físico, pero sí psicológico, el maltrato emocional, y todo eso va llevando a ese niño, ¿no? En este caso particular, el caso de Campana, este joven es adoptado, entonces también miremos esa forma de ser, ese chico también, o este joven, ver también a ver por qué esa violencia tan metida o descontrolada, ¿no? Bueno, a ver, la violencia es multicausal, ¿eh? Y nada, digamos, nada es determinante, sino que se va determinando. ¿Qué quiero decir con eso? Hay sujetos que nacen en estructuras familiares donde a lo mejor no llegan en el mejor momento, no fueron deseados, son productos de un abuso o de una violación, y aún así después son amados, cuidados. Hay chicos y chicas que son adoptados y después tienen vidas maravillosas. Exacto, Es decir, sí. que el ser humano es muy raro, muy diverso. Entonces, digamos, del caso de Campana, no va a alcanzar, no va a alcanzar para entender este acto de violencia, porque los seres que amamos, cuidamos a los que amamos. Y cuando tenés una problemática de pareja, digamos, creo que las mejores parejas se construyen cuando uno ya está bien consigo mismo y te encontrás con alguien que está bien consigo mismo, y ahí se puede armar una linda pareja, ¿no? Muchas veces los machos violentos y femicidas son personas que no resolvieron obviamente su vida personal,
y ponen en la mujer su todo, ¿no? Entonces si no son de él, no son de nadie, y por eso las terminan matando, o las terminan lastimando a partir del control, porque quieren el control de sus vidas, de sus teléfonos, de la ropa que se van a poner. Hay que enseñar a fundar nuevas masculinidades. ¿Y cómo se fundan nuevas masculinidades? Cambiando el formato de lo que es el imperativo de cómo tiene que ser un hombre. Nos enseñaron que el hombre tiene que ser fuerte, tener potencia económica, potencia sexual, no manifestar emociones, ¿no es cierto? Dureza emocional, y también que hay que estar por encima de la mujer. Eso lo ha enseñado la sociedad, y sabemos que eso es lo que genera las violencias y los femicidios. Entonces, desarmar, no pasa por si sos deseado o no al nacer, sino lo que hay que empezar a enseñar es que el cuidado y el amor es la única forma, ¿sí?, de construir niñeces sanas y vidas sanas, ¿no? Cuidado, amor, puesta de límite. Hablabas de valores, Rita, claro que sí. Sí. El primer socializador es la familia. El formato que tenga una mamá y un papá, ¿sí?, 3 mamás, 2 papás, no importa, una tía, lo que te toque, lo que le toque a ese sujeto, el formato familiar, porque la familia está en crisis, hay nuevas formas de familia, ¿no? Interesante, porque antes era obligatorio la mamá y el papá. Bueno, estas nuevas formas, la que sea, si hay una buena socialización, amor, cuidados, va a andar bien. Cuando hay discursos violentos, maltratos, ausencia, consumos, no cuidado, no atención, y aparte reproducción de los signos de la violencia impuestos socialmente, vas construyendo machos violentos. Exacto, exacto. Y bueno, yo el otro día cuando te escuchaba también, cuando vos hablabas de las escuelas, ¿no? Que vas a dar charla y que hay que comenzar desde ahí. Sí, hay que comenzar desde ahí, desde el nivel Sí. inicial, ¿no? A enseñar ya, a prevenir la violencia en la casa y en los niños. Y bueno, yo, por ejemplo, soy muy partidaria del tema y he hecho muchos cursos sobre la grafología, ¿no? Que uno ahí también es muy atrapante, ¿no? Porque uno puede descubrir como docente si ese chico está sufriendo algún tipo de violencia. No sé si vos Sí. estás de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque ahí vos ves el tema emocional, ¿no? El tema emocional con los colores, cuando los chicos pintan, ¿no? O cuando dibujan, ¿no? Bueno, hay señales, ¿no? De cuando, si sufren abuso, si tienen maltrato. Yo creo que también ahí es una buena, una buena razón para capacitarse y para poder detectar, ¿no? Si ese Sí, niño sufre violencia, y para poder, es una forma de cuidar también, ¿no? Es una manera sí, de sí. cuidar a ese niño o a esa niña para que no llegue a estos límites, ¿no? De la violencia Sí, 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 sí. pero tiene que haber un trabajo en conjunto, tiene que haber un trabajo en conjunto con la familia, con los equipos de orientación dentro de las escuelas, ¿no? Este, con el director que pueda decir, bueno, sí, podemos dar esto, pero vos viste que con el tema de las emociones hay mucha gente que no está de acuerdo. Claro. Sí, y lo mismo es, pero es interesante lo que traes, Rita. Yo creo que equipos de orientación escolar, en cada escuela tiene que haber una psicóloga, un psicólogo, una psicopedagoga. Sería ideal un equipo en cada escuela, y si no, equipos, bueno, dentro de todo, que circulen por las escuelas. Yo sé que en el Estado a veces cuesta, hay colegios privados que no quieren tener equipos porque no quieren invertir en Claro, eso, y eso es re importante. como si fuera, ¿entendés? Pero sí cambiarle el aspecto a la escuela para generar mayor atracción. Tiene que haber equipos de orientación escolar en las escuelas, y el equipo de orientación escolar y el equipo docente encontrarse, dialogar, y creo que esto que decías, en las niñeces, el lenguaje de la niñez son los juegos. Y si los Ujú. psicólogos y los trabajadores sociales y el equipo docente y los psicopedagogos nos encontramos y miramos esos dibujos, cada uno de su área, los psicólogos estamos entrenados a detectar signos de abuso sexual o Claro. de violencia en la postura del cuerpo,
en las miradas, en los dibujos, ¿no? Todo lo que es lo gráfico, en los juegos. A veces, obviamente, las infancias no pueden poner en palabras lo padecido, pero lo ponen, lo evidencian en los juegos y en los gráficos, en los dibujos. Entonces, la escuela tiene un rol siempre importante, pero también a veces las escuelas, en vez de ser el segundo socializador, termina siendo el primer socializador, porque en la casa no hacen nada, no conectan, cada uno está en su burbuja, no hay diálogos, todos en los celulares, todos en las tablets, no hay diálogos en el almuerzo, en la cena, no se encuentran. Entonces, ahí está el problema. Vuelvo a decir, no importa el formato familiar que se tenga, pero tiene que propiciarse el encuentro y el diálogo, si no, ¿para qué traer hijos a la vida, ¿no? Claro, porque las familias también tienen que saber, muchas familias, ¿no? Que tiene que, dentro de esa familia tiene que haber normas, tiene que haber límites, ¿no? Como un reglamento de convivencia, vamos a decir, ¿no? Totalmente, claro. Mirá, esto es así, acá hay que hacer esto. Eh, Así, bueno, y así funciona la familia. La familia es trabajar todos juntos, ¿no? Para que esa familia Sí, sí. esté bien, porque acá hablamos del bienestar y de estar bien cada uno y todos a la vez. Eh, por eso también, bueno, yo te digo, Pablo, yo me voy siempre a estos temas porque, bueno, porque creo desde mi lugar que hay que trabajar mucho desde ahí, Sí, desde el nivel inicial, desde el sí, momento que la mamá está embarazada, ese bebé, el cuidado, la protección, la claro. crianza. Uno dice, no, yo no nací con un libro bajo el brazo para ser padre, pero hoy hay un montón de libros, de bibliografía que vos podés leer y podés guiarte, ¿no? Sí, Y hay un montón de profesionales, las consultas, no es solamente, siempre digo lo mismo, no es solamente ir al ginecólogo una vez por mes para controlar el embarazo, al obstetra, sino también que el obstetra tiene que trabajar en forma conjunta y acompañar a esa mamá, y hoy cuando tenemos también el tema del embarazo adolescente, ¿no? Que también hay embarazo adolescente que de 15, vamos a suponer de 15 para arriba, porque después ya sabemos que cuando es de 15 para abajo es cuando hay el tema del abuso también, ¿no? Así que mira, mucho para hablar, Pablo. Me encantaría que puedas venir alguna vez, de poder hacer alguna actividad acá en Campana. con gusto. Necesitamos trabajar mucho con los psicólogos. Yo sé que hay mucha carencia hoy, mucha carencia de psicólogos, y que dentro de poco vamos a necesitar, no sé, un psicólogo para cada uno, porque con el tema de la pandemia, que quedaron un montón de Sí, cosas. Vos fíjate que había acá en Campana y en Zárate, me llamaban mamás para preguntarme qué hacer con un niño cuando lloraba a la noche, que quería ir a la escuela y no tenía, no podía, que el papá desesperado buscaba una fotocopiadora para sacar la copia para hacer el trabajo práctico de los chicos que se ponían mal porque no podían hacer el trabajo práctico. Y todo eso va a traer una consecuencia. sí, Rita, por eso yo también tengo el registro en pandemia, si bien yo tengo alguna presencia mediática anterior, en pandemia prácticamente yo te aseguro que habré salido todos los días, día por medio, en la mayoría de los noticieros o radios, escribí artículos, todo el tiempo insistiendo que no era solo cuidar el cuerpo, ¿sí? El barbijo, la distancia social, sino que había una salud mental en riesgo, y ahora estamos con esas secuelas. La salud mental viene destratada desde hace mucho tiempo, por Claro, esto que vos bien señalás, que hay mucho prejuicio todavía, ¿no? Nos enseñan, digamos, a cuidar el cuerpo a veces, pero a cuidar las emociones y el campo mental no, ¿no? Entonces, como no se pone solo el foco en el cuerpo, se descuida el campo psicoemocional, y somos una unidad psicofísica y también yo diría espiritual, ¿no? Es decir, pero por sobre todo psicofísica, ¿no? Después, quien quiera creer en la existencia del alma y el espíritu, se lo dejo para que lo reflexione, pero que somos cuerpo, ¿sí? Y mente, no hay duda,
y que uno se retroalimenta del otro, y si se afecta al campo mental, se afecta al campo físico, y si te duele el cuerpo, te duele también, estás mal emocionalmente, tus pensamientos son negativos. Entonces hay que fortificar mucho, la mente es un campo defensivo también, ¿eh? Y para Es muy hablar de bien, importante, todo depende de ahí. y el bienestar, Mente, cuerpo y área exactamente, externa, dijo Blecher en alguna vez. bueno, Este, exactamente. y bueno, hay que saberlo a eso, y hay que tener, de esto que tenemos adentro, depende todo de nosotros. Sí, Y y esto de la tiene que buena estar bien. información, por eso esto Claro. que estás haciendo, yo te agradezco porque es pedagogía, no alcanza, y yo lo dije hoy en un noticiero, No, no alcanza con analizar el caso de Campana, ¿sí? Vamos a recordar que no sea un caso más, es María Alejandra, ¿cierto? sí. ¿Eh? María Alejandra, entonces acordarse de ella y que ella sea guía, ¿sí? Para también seguir pensando cómo se llega a estas situaciones y que su asesino tenga su sanción, tenga su condena, pero que hagamos pedagogía, revisemos, ¿sí? Los modos de que estamos teniendo, de cómo nos estamos comportando los seres humanos, y desarmar desde temprano los signos de violencia. Nosotros acá en Campana también hemos tenido, tanto en Zárate como en Campana, también mucho el tema del abuso en la niñez, ¿sí? Así casos parecidos al de Lucio, hemos tenido en Campana, en Zárate también, chicos violados y asesinados desde 2 años, o sea que hay que trabajar muchísimo, muchísimo en estos casos. Sí, con la Este, perversión del ser humano, con la perversión por sobre todo del hombre, porque el que mata en general, el 90% es el hombre, el que abusa, también hay casos de mujeres, pero son menores, ¿sí? Lo más podrido en la sociedad es la construcción del machismo y el patriarcado a través del ejercicio de la violencia, el abuso, los niños, ¿no? La pedofilia, los niños y las niñas como objeto sexual de hombres perversos. Hay que detectar las perversiones y desarmarlas y trabajar con eso, ¿no? Con la pedagogía, y el dolor lamentablemente es un maestro. No queremos, pero es lo que tenemos que aprender a partir del claro. dolor para que no vuelvan a suceder estos casos, ¿no? Yo siempre digo, tenemos que hablar de antes, no del después. Ahora, Sí, esto después nos lleva a también a hacer esto, ¿no? Que estamos haciendo, replantearnos un montón de cosas, pero también, bueno, para que aquellos que están cumpliendo un rol, una función dentro de distintas secretarías, bueno, comiencen a trabajar mucho en el tema de la prevención a la niñez, a la adolescencia y al género, ¿sí? sí. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo, Pablo, No, un placer, muchísimo, Rita. Gracias a muchísimo, vos. un gusto y bueno, te estaré llamando nuevamente, ¿sí? Con placer, y todo lo que podamos hacer para aportar un granito de arena, ayudar a pensar y a desarmar todo tipo de violencia, de maltrato, y trabajar para el bienestar, pero primero para el bien ser, ¿no? Si cada persona no está bien consigo misma, no va a estar en bien y en armonía con los otros, las otras, con la sociedad, ¿no? Y esa responsabilidad está en nosotros, los adultos, ¿no? De poder hacer este trabajo, ¿eh? Porque mucho de lo que pasa hoy en los jóvenes, nosotros somos los responsables, los adultos, ¿sí? Entonces, Totalmente, bueno, sí. pongámonos las pilas y comencemos a trabajar como corresponde, pero no mañana ni pasado, ya. Bueno, espero que hayan escuchado esta gran charla, ¿no? Muy profunda y con muchas cosas que nos quedan también interrogantes, que vamos a seguir hablándola en el transcurso del año. Es muy necesario tomar conciencia de prevenir la violencia. Y el otro miércoles vamos a hablar con Olga Cortese. Olga Cortese es de Villa Carlos Paz, de Córdoba, y ella es perito en grafopsicoanálisis científico, especialidad forense. Vamos a hablar con ella, ¿sí? Para también hablar sobre este tema, que la verdad quedamos muy conmovidos, muy conmocionados
la muerte, el asesinato de esta joven mujer. Así que bueno, el miércoles que viene estaremos hablando sobre este tema también que nos preocupa. Muchísimas gracias.